al Señor a continuar el estudio de la palabra. Quedó en 1 Pedro, capítulo 3. Vamos a leer con ayuda del Señor. Capítulo 3, leyendo desde el versículo 7 hasta el 12. Entonces, 1 Pedro, capítulo 3, leyendo el versículo 7 hasta el 12. Comienza diciendo: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed vosotros de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, y haga el bien, busque la paz, y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. También leamos Proverbios capítulo 9, versículo 6. Proverbios capítulo 9, versículo 6 dice: dejad la simpleza y andad por el camino de la inteligencia. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Hasta aquí el Señor está bien. Que el Señor bendiga su palabra junto con lo que vamos a oír. Amén. Hermanos, continuamos esta preciosa epístola de Pedro. Versículo 7. Y sé que quizás el mayor tiempo vamos a tenerlo en este versículo, que es grande, y que pudiéramos pasar meses, días, cuidado si no años, y todo el tiempo pudiéramos sacarle más a este versículo. Pero me llama la atención cómo comienza. Vosotros, maridos, vosotros con ese, maridos con ese, plural para todo. De manera que el Espíritu del Señor, por medio de su palabra, el Espíritu Santo está diciéndole que esto no es para un marido, para un hermano en particular. Que ninguno se atreva de los varones que estamos casados decir en esta tarde noche: bueno, ese es un ejemplo de la Biblia, eso es para aquello, no es para conmigo. No. Vosotros, maridos, igualmente. De manera que es con todo. La Biblia nos habla a todo, hermano. Pero también dice igualmente: vivid con ellas sabiamente. Y sabe, aquí la palabra vivir tiene un gran sentir. Así como nosotros necesitamos el aire para respirar, para vivir, bueno, así debemos vivir con ella sabiamente, sabiéndola tratar, dándole el honor, dándole el lugar que ella merece. Pero otra cosa que me llama la atención en este versículo es que no dice en dónde. Por lo tanto, uno debe entender que es en todo lugar. Muchas veces podemos caer en el error de querer tratar a nuestra familia, a nuestras esposas, en la calle, delante de la gente, aún en la asamblea, delante de los hermanos, tratarla bien. Pero cuando llegamos a nuestros hogares, no son esas mismas palabras, no es ese mismo trato, no es ese mismo sentir, no es esa misma mirada.
Hermano, aquí es en todo momento. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Aquí vivir, como ya dije, es algo constante. No es algo que hoy sí y mañana no, no. Vivid constantemente, a diario, con ellas sabiamente, dándole honor, dándole el lugar que ella merece a la mujer como vaso más frágil. Y aquí quiero destacar la palabra frágil, fragilidad. Sabe que muchos objetos de valor, de gran valor, son frágiles y si uno puede llegar a tumbarlo, a quebrarlo, por más que se esfuerce en recogerlo y tratar de armarlo como estaba antes, jamás se va a volver a ver como era antes. Bueno, así es el mismo ejemplo, es la misma idea, que muchas veces podemos tener palabras duras, bruscas, delante de nuestras esposas. Y hermano, las palabras no se pueden devolver. Ojalá muchas veces pudiera uno retroceder el tiempo y poner bozal a la boca, porque muchas veces herimos y las palabras no se olvidan. Y muchas veces las palabras ofenden y hieren mucho más que algún tipo de cortadura o algún tipo de lesión. Pero también continúa el versículo y dice, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y me llama la atención cómo termina este versículo. Las oraciones. Comenzamos con plural, pero también terminamos con plural. Las oraciones, vuestras oraciones. De manera, hermano, que el Señor que todo lo ve, Él sabe lo más profundo de nuestro corazón, en lo más interno de nosotros, ahí en nuestra casa, en nuestro departamento, donde nosotros vivamos, donde quizás nadie nos ve, Él sí nos está viendo. Y está viendo cómo tratamos a nuestras esposas. Y delante de Él no podemos engañar. Delante de Él no vamos a mentir. Es imposible. Y muchas veces nuestras oraciones van a tener estorbo porque no tenemos una buena conciencia, porque no estamos tratando a nuestras esposas como ella merece, como el honor, el lugar que ella realmente merece en nuestra vida. Aquí la idea es que aún en nuestras decisiones a diario la tengamos en cuenta y que velemos por ella y que la decisión que tomemos a diario, así sea a simple vista, sepa que va a tener directa o indirectamente con ella. Pero del versículo 8 en adelante cambia completamente. Ahora ya no es simplemente en el hecho conyugal, en la familia, en lo interno, ¿no? Ahora aquí está todo. Y aquí quiero ver, si me lo permiten, a la asamblea. Finalmente sé todo de un mismo sentir. Y sabe, hermanos, qué difícil puede ser todos de un mismo sentir. No debería, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Todos creyentes genuinos en una asamblea debe tener al Señor Jesucristo en su alma y en su corazón. Por lo tanto, no debería ser no debería ser complicado ser todos de un mismo sentir, pero muchas veces sí. Y tristemente es por nuestra carnalidad, por nuestro ego, por lo que hay en nuestro corazón, el viejo hombre, como dijo una vez nuestro hermano Richard, hablando, queriendo salirse. Pero aquí el mismo sentir es todo de un mismo pensar. Si nos vamos a Filipenses, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Ese es el mismo sentir. Si todos tuviéramos a Cristo de primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, todos tuviéramos el pensar de Él. Mira, hermano, fuera fácil para todos ponernos de acuerdo en cualquier cosa que podamos llegar a discutir. Pero continúa y ojalá más adelante un hermano pueda hablar de estas palabras tan hermosas. Compasivos,
No que cuando mi hermano, que quizás podamos decir adentro, es que se lo buscó, por eso le pasó. No, un espíritu compasivo, inmediatamente con ganas de ayudarnos, de ayudar, de colaborar, pensar en el mismo ser compasivo de Cristo. Muchas cosas nosotros no las buscamos y no merecíamos ser rescatados, pero Él siempre fue compasivo para con nosotros. Pero continúa, dice, amándonos fraternalmente. Y qué hermosa es esta palabra. Fraternal, compañerismo, solidaridad en todo momento. Misericordiosos, teniendo en cuenta en todo tiempo que hemos recibido cosas que no merecíamos. Es el Señor Jesucristo que habla diciendo, lo que recibiste de gracia, dad de gracias. Debemos ser misericordiosos como el Señor fue misericordioso con nosotros. Amigables, no devolviendo mal por mal. Al contrario, perdón, mal por mal, ni maldición por maldición. La palabra maldición es hablar muy mal de otros. Y si aquí podemos ver a la asamblea cuántas veces que el Señor nos ayude a corregir si en verdad tenemos este defecto de hablar mal. Bueno, aquí la palabra del Señor nos está corrigiendo. Pero continúa, dice, sino al contrario, bendiciendo, hablando bien, deseando bien, sabiendo que fuiste llamado para que deraseis bendición. Y aquí hay unos preciosos versículos, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Me hace acordar de un proverbio que dice, el que guarda su boca, su alma guarda de mal. De manera, hermanos, que aquí continúa, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Por eso quise volver a leer ese precioso versículo en Proverbios 9 y 6. Dejar la simpleza. ¿Cuántas simplezas el Señor aquí nos está hablando y nos está diciendo que debemos dejar y vivir constantemente y andar por el camino de la inteligencia? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hay otro proverbio que también nos dice que la oración de los justos es su gozo, que Él oye la oración de los justos. De todas maneras, de tal manera, hermano, que comenzamos diciendo de vuestras oraciones y terminamos que Él está atento a nuestras oraciones de lo justo, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y quiero terminar diciendo de aquel versículo que tenemos en Santiago, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hacer el mal. Entonces, que el Señor nos ayude con estos comentarios, el estudio queda abierto y que sea de provecho, que sea para bendición y edificación del pueblo. Quiero decir antes de terminar mi intervención que está entre nosotros nuestro hermano Cleidinei García de Brasil, el que estuvo con nosotros en noches anteriores hablando sobre la obra en Brasil. Muy gentilmente me escribió temprano para ver si podía estar, si había reunión que quería compartir con nosotros. Entonces, hermano, bienvenido, hermano Cleidinei, y lo que tenga que decir, bienvenido será. El estudio queda abierto. Bueno, hermanos, para aprovechar el tiempo, podemos decir a lo que ya ha dicho nuestro hermano Don Keniel, que el versículo 7 se nos instruye ahora a nosotros, los varones, los esposos, a vivir o convivir, esa es la idea ahí, convivir, o sea, en la práctica diaria, en el quehacer diario, en el minuto a minuto, en el segundo a segundo, diríamos nosotros, a convivir con ellas sabiamente. Habría que buscar qué significa sabiamente. Y podemos decir que esa palabrita, por lo menos
involucra comprensión, entendimiento y aplicar ambas palabras en el momento preciso. Por ejemplo, si mi esposa está llorando, lo lógico sería que le llevara o un vasito de agua o un pañuelo para ayudar en su tristeza. Si yo lo hago de manera oportuna, en el momento en que lo necesita, eso es actuar sabiamente. Pero si yo no lo hago cuando ella está llorando, sino que cuando ya está calmada, cuando ya se le pasó la lágrima, ¿se imaginan ustedes que yo ahí después le traiga pañuelo y le traiga un vasito de agua y ella me va a preguntar y me dice, pero ¿para qué si ya no lo necesito? Eso no es vivir sabiamente. Entonces fíjese que la palabrita sabiamente nos va a decir a nosotros que tenemos que acudir a ellas, atenderlas a ellas, preocuparnos de ellas en los momentos y en el tiempo oportuno. Entonces nos da la tarea a nosotros a actuar con ella de manera sabia, sabiamente. Y agrega dando honor. O ahí en realidad la palabrita es valorar. Es darle el valor, darle el peso que ellas tienen. Entonces, dijimos la vez pasada que 6 versículos se nos ha hablado a la mujer y un versículo al varón, pero este versículo abarca los otros 6 anteriores, entonces es un versículo que a nosotros aquí nos está llamando la atención, a ser sabios, a valorar a nuestras esposas. Hermanos, me gusta mencionar un pasaje de Génesis, porque estamos hablando del cuidado para con la mujer, para con la esposa. En Génesis dice que Dios todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Era todo hecho bueno en gran manera. El capítulo 2, versículo 18, dice, y Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo. Sienta como Dios viene realizado como Dios lo es. No es bueno que no esté solo. De idónea para él. Gracias. Hermano Marco, ¿Sí? si quiere por favor apaga su video para que se escuche mejor, porque se escucha muy entrecortado. Ahí. ¿Ahí? Sí, ahí se escucha mejor. Esperemos. Bueno, repito, Génesis nos da el inicio, como bien dicho, Génesis desde el principio, indicaciones Dios para nuestro comportamiento. Da las indicaciones Dios de que el hombre no podía estar solo. Y dice, versículo 20 del capítulo 2 de Génesis, y puso a Adán nombre a toda la labor que hicieron, y al final dice, más para dar yo ayuda y a él. Había una preocupación, estaba incompleto el hombre, Adán, y necesitaba tener una ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo, dice en Génesis. Entonces, Dios está dando indicaciones de nuestro comportamiento con nuestra esposa. Muy frágil. Voy a leer una versión. Dios habla hoy, dice, en cuanto a ustedes, los esposos, sean compasivos con su esposa,
denles el honor que les corresponde, el honor que corresponde a nuestras esposas, teniendo en que ellas son más delicadas, están llamadas a compartir con ustedes de igual a la vida que Dios les dará, herencia, coherederas. Háganlo así para no poner estorbo a sus oraciones. En realidad, nuestro comportamiento tiene que ser de una línea, no pensando que yo me porto mal, y oraciones van a ser obstáculos hacia Dios. Tiene que ser de una línea para el comportamiento nuestro y el amar a nuestra esposa. Igualmente dice vivir con ella mente. En Efesios dice, esto se explica principal parte de la pareja, desde el matrimonio, que airaos pero no pequéis, airaos pero no pequéis. Y dice después, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso se y en el matrimonio. Y luego nosotros no podemos practicarlo afuera, en la congregación, en la familia. Ahí no pequéis, dice, y no se ponga el sol sobre un ojo. Eso lo tenemos en el matrimonio. No se puede ir el sol sin ponerse cuenta, sin pedirnos perdón por nuestras faltas, porque tenemos errores. Pero el comportamiento nuestro como varones tiene que ser darle el valor que corresponde, como coheredera, porque solo no podemos estar. Si la cree, no hay historia. Eso. Es interesante el versículo donde hemos comenzado, versículo 7, hablando, como ya hemos escuchado, referente a los maridos. Él ha dedicado una sección importante a la mujer. No por ello ha dejado de hablarnos a nosotros como hombres. Sin embargo, en este versículo enfatiza y apuntala la importancia que debe tener el marido para vivir con esa mujer que el Señor ha puesto a su lado. Él dice, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras relaciones no tengan. Me llamó la atención leyendo esta porción, esta escritura, como mencionaba nuestro hermano Keniel, que él comienza esta sección hablando y asociando las relaciones con nuestro vivir como maridos, con nuestras esposas. Y termina, o va a terminar esta sección diciendo que los ojos del Señor están sobre los justos, en el versículo 12, y sus oídos atentos a sus oraciones. Y hermanos, solamente, y amigos que nos acompañan también, solamente hacer resaltar un detalle que muchas veces nosotros dejamos pasar de largo. Él está asociando nuestro vivir
y nuestra consideración, nuestra estima y nuestra sensibilidad con nuestras esposas y el hombre en general con la mujer a las oraciones. Y fíjense que en el versículo 12 dice que los ojos del Señor, vamos a decir con referencia a los oídos del Señor, están abiertos, atentos a las oraciones. Pero si no sabemos vivir como corresponde con nuestras mujeres, o como hombres no sabemos tratar a la mujer, esa bendición de el oído del Señor está abierto a nuestras oraciones, empieza a ser estorbado, a no tener eficacia. Y me atrevo a decir con referencia de que, hermanos y amigos, si no consideramos, no estimamos, no valoramos a la mujer como la valora Dios, Dios no está dispuesto a escuchar nuestra oración. ¿Se está fijando la importancia de tener en consideración este versículo? No prestar atención o tener por liviano o por pasajero. Corremos el grave peligro de que Dios no escuche nuestra oración. Dios le da tanta importancia a la mujer. Él no está diciendo, como algunos han querido decir en este versículo, que la mujer es débil, que la mujer es menor, que la mujer es esto y aquello, al considerar la expresión de vaso más frágil. Estoy consciente a través de lo que me dice la Biblia en su totalidad, de que la expresión vaso más frágil no es para rebajar o desvalorizar el valor de la mujer, sino más bien por el contrario, darle una importancia mayor al tener presente en nuestras vidas cotidianas que un vaso frágil, por lo general, es un vaso más costoso de lo común y un vaso que se dedica a un uso más especial que el común. Así que, hermanos, tengamos presente en nuestras vidas con nuestras esposas y con la mujer en general, porque abarca todo el ámbito de nuestra vida. Si bien es nuestra esposa, porque está asociada a la oración y al vivir diario como marido, no por menos vamos a tratar a otra mujer, pero Dios le da una importancia a que si no vivimos con nuestra esposa sabiamente, Dios no está dispuesto a escuchar nuestra oración. Entonces, hermanos, veamos desde esa óptica, la óptica que Dios, Él está esperando que nuestra vida sea consona a lo que profesamos. ¿Y qué profesamos? Profesamos ser hijos de Dios. Profesamos ser cristianos, seguidores de Cristo, parecernos a Él. Y Él valora, y lo vemos a través de toda la Biblia, y en especial manera en el Nuevo Testamento, el Evangelio, como Él realza, alaba la labor de la mujer. Bueno, quiero decir un comentario sobre este tema, pero quiero decir que yo vengo de otra reunión, entonces es difícil como quien dijera cambiar de tema, pero tengan paciencia y yo quiero decirles cuál es el rol del marido. El otro día estuvimos hablando cuál era el rol de la mujer. Ahora quiero decirles cuál es el rol del marido. Mire, el rol del marido se aprende por el rol del Señor, porque el Señor con su iglesia, Él tiene un rol. La iglesia para con el Señor debe tener un rol. La iglesia para con el Señor debe sujetarse a su marido. De hecho, eso es el rol de la mujer, sujetarse a su marido.
Pero el rol del marido, el rol de Jesucristo para con la iglesia, es precisamente que Él ejerza un servicio para con su iglesia. El servicio. Para que la iglesia pueda cumplir su rol. El marido tiene que cumplir un rol para con su esposa, para que su esposa cumpla el rol. Si uno va al libro de la reina Esther, nosotros tenemos en el capítulo 1 al rey Asuero, un machista, pero de eso con M mayúscula, güey. Ese no podía ser más machista, güey, no podía ser más machista. Jamás cumplió un rol para su esposa, jamás. Ni uno, cero. Claro, él esperaba que la esposa cumpliera un rol para con él. Así fue condenada la reina Basti. Pero él nunca cumplió ningún rol para con ella. Cero. Eso es un rol que no tiene ninguna sabiduría. Y como ella, la reina Basti, era feminista, entonces Dios no la defendió. Oiga, lea capítulo 1 de la reina Esther. Es un machista y un feminista, y una feminista ahí, los dos. La reina Basti, feminista, y el rey Asuero, machista. El rey Asuero no tenía que haber invitado a la reina Basti a hacer esa exhibición. Tendría que haber tenido paciencia y haber actuado sabiamente, porque no actuó sabiamente, actuó torpemente. Imagínese que la obligó a hacer una presentación ahí donde estaban todos los hombres curados, borrachos, ¿ya? Una falta de tino absoluto. Ese de sabio no tenía nada. Entonces, el machismo tiene un solo problema, ¿ya? Que no actúa en favor de su esposa. El machismo no es el tema de la autoridad. El hombre tiene la autoridad en su casa. Dios se la dio. Pero es machista cuando esa autoridad no la ocupa en el favor de su esposa. Ahí está el machista. Eso es machismo. Y entonces ahí está el rey Asuero, que tenía toda la autoridad que quería. Era el rey Asuero, pero él no sabía nada de lo que es actuar en favor de su esposa. Y por eso hizo todo lo que hizo. Entonces aquí dice otra cosa, dice maridos. Igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, le está diciendo, no como el rey Asuero. Como a coherederas de la gracia de la vida, no se te vaya a ocurrir mandarla y destronarla. No tienes derecho. Oiga, si el divorcio es la crueldad más grande que hay, pues. No, ellos tienen que actuar como coherederas de la gracia de la vida. No se te vaya a ocurrir divorciar a tu esposa. No se te vaya a ocurrir esa cosa. Porque la esposa es coheredera de la gracia de la vida. Y claro, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínate que tú actúas como el rey Asuero. Actúas para tu propio beneficio, todo tu reino es para ti. Y además de eso, empuja a tu esposa para el lado como lo hizo el rey Asuero. No pienses que va a tener opciones de que tu oración llegue al cielo. No llega a ninguna parte. Hay una verdad que nosotros tenemos que asumir y cuesta, pero es la verdad que tiene, que nosotros tenemos que tener un ministerio para con nuestra esposa. O sea, nosotros somos servidores. Si tenemos autoridad, la autoridad se ejerce en el servicio. Las dos cosas son verdad. Tenemos una autoridad que el Señor nos ha dado, pero esa tiene que ser administrada en el servicio. O sea, yo tengo que cuidar a mi esposa, no solamente que tenga los medicamentos, tengo que cuidar a mi esposa de 1000 razones, en 1000 fórmulas. El Señor lo hizo así.
El Señor cuida a la iglesia, la protege, y Él tiene todas sus oraciones libres en el cielo. El Padre le ha dado ese rol. O que el Señor nos haga sabios para que nosotros, toda la autoridad que el Señor nos ha dado, porque nos ha dado la autoridad, la ejerzamos en el servicio. No machistamente. El feminismo y el machismo son dos cosas que deben ser erradicadas en la iglesia, absolutamente erradicadas. Eso es lo que quiero decir, nada más. Si ustedes quieren ver el libro de la reina Esther, la actuación de Mardoqueo, que es el ejemplo del hombre que no es machista, Mardoqueo se llama, póngale el nombre eso, le voy a decir que en el capítulo 10 no aparece la reina Esther aparece casi en todos los capítulos, pero en el 10 no. ¿Por qué no aparece en el 10 la reina Esther? Capítulo 10 es un capítulo muy cortito, pero no aparece la reina Esther, y es asombroso que no aparezca, porque había aparecido en casi todos los capítulos. En el 1 creo que no aparece, pero en el 10 tampoco. ¿Pero por qué no aparece en el 10? En el 1 no aparece porque todavía no había ingresado al escenario, no había empezado su actividad. Pero en el 10 había empezado y había tenido semejante protagonismo. Y sin embargo en el 10 no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque en el 10 tiene que ver con el gobierno del reino. Y en el gobierno del reino la reina Esther no aparece. Pero en los capítulos anteriores aparece la reina Esther. ¿Y por qué aparece la reina Esther en los anteriores? Porque ella es el instrumento utilizado por Dios para la salvación de su pueblo. Oiga, nosotros somos el instrumento, la iglesia es el instrumento de Dios utilizado para la salvación hoy. Y tenemos un rol preponderante. La iglesia, me refiero a la iglesia, tiene un tremendo rol. Pero en cuanto al gobierno, la iglesia no tiene rol. El reino de Dios es Jesucristo. Es que la mujer no tiene un rol en el reino, en el gobierno. Sepamos eso, hermana querida. En su casa usted no es la gobernante. Usted no puede gobernar al marido. No aparece la reina Esther en el último capítulo. Pero el hombre ahí que se llama Mardoqueo sí aparece el rey, aparece Mardoqueo. ¿Y por qué aparece Mardoqueo? Porque esa es función de los varones. Aquí había una presidenta y yo cada vez le digo y me dicen machito y todo lo demás, señora presidenta, ¿qué está haciendo usted ahí? Y no le tengo mal a la presidenta, a la expresidenta, pero yo decía, ¿y qué está haciendo usted ahí? Vaya a su casa, cuide a sus niños, cuide a su marido. Yo le digo a las hermanas, por favor, cuiden a su marido. Cuiden a sus hijos. Cuiden su casa, dice la Biblia. Sean influencia para con su marido, pero no lo manejen. La reina Esther no estaba en las labores gubernamentales del reino. Fue influencia para ese rey machista, porque ese rey machista, y ella fue una influencia tremenda. Ella consiguió ya la salvación de su pueblo, consiguió la salvación de Mardoqueo, consiguió la propia salvación del rey. A ese rey lo habrían matado antes si no fuera por esa reina. Y también consiguió la salvación propia. Pero ¿sabe lo que hizo Mardoqueo con la reina Esther? Tuvo un ministerio desde su infancia, desde su nacimiento, le puso un nombre, la enseñó, para que ella pudiera cumplir su rol. Así con nosotros cumple el rol del Señor, nos enseña para que nosotros, dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. A nosotros, a la iglesia le da, a los creyentes le da un rol de ser salvadores de hombres, y Él nos enseña eso y nos utiliza en esa dirección.
Y vaya que si no fuera por la iglesia, oiga, que ninguno de nosotros seríamos salvos. Si no fuera por la obra misionera, no seríamos ninguno salvos. Pero el Señor tiene un rol para la iglesia en la salvación de los seres humanos. Porque la iglesia tiene corazón, porque la mujer tiene más corazón que el varón. La iglesia tiene corazón. Mire, todo eso está ilustrado en el libro de la reina Esther. Por favor, léanlo. Vea cómo la reina Esther trata al machista del rey Asuero. Pero vea cómo Mardoqueo ministró para el beneficio de la reina Esther. De tal manera que ella pudo cumplir su rol. Porque Mardoqueo no es un prototipo de un machista. Mardoqueo es uno que llega a la autoridad, pero no para servicio propio, sino para procurar el bien de su pueblo. Lo dice el capítulo 10. Oiga, hermano, este asunto hay que tenerlo en la mente, no hay que dejarlo escapar. Me gustaría ser un poquito como Mardoqueo. Un poquito más, un poquito. Tener un ministerio para... Yo aquí tengo a mi esposa y tengo a mis 2 hijas. Y a mí me gustaría tener un ministerio para las 3. Para mi esposa y para mis hijas. Porque ese es el rol del varón. Ellas 2 no tienen marido todavía. Tienen a su papá nomás. Y su papá tiene que cumplir ese rol de ser un ministrador, un servidor para el futuro, para que cada una pueda cumplir su propósito. Para servir al Señor. Al Señor según los roles que Dios nos tiene en este momento. Ya. Ahora sí que me quedo callado. Bueno, solamente para meditar lo que hemos venido estudiando, estaba viendo en el versículo 6 y el versículo 7 un equilibrio. Versículo 6 termina hablando de las hermanas, versículo 7 habla de los hermanos. Y estaba viendo el ejemplo de Sara y Abraham y Sara. Un matrimonio ejemplar. Tanto así que la Biblia relaciona a sus hijos con los creyentes. Vemos en el versículo 6, dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Y de Abraham se dice, estos pues son hijos de la fe, los que son de la fe son hijos de Abraham, dice Gálatas. Entonces, usted se imagina el equilibrio de ese matrimonio que Dios está poniendo en el Nuevo Testamento, tanto como a Abraham como a Sara, ejemplos que producen hijos justos. Bueno, a manera de pregunta y como para vencer un poco el silencio, y veo que hay nuevos creyentes quizás y hay que no han sido bautizados. ¿Cómo podemos entender la última parte del versículo 7? Sé que don Sergio habló un poco de eso, pero que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir eso? Que las oraciones no van a llegar al Señor, o que van a llegar, pero no van a ser contestadas como uno quiere. ¿Cómo uno puede entender esta expresión? Vuestras oraciones no tengan estorbos. Bueno, hermanos, creo que tenemos aquí una orden del Señor, la orden
de Dios cuanto al matrimonio. Y la mujer, ya como por cierto los hermanos han considerado, en su posición, en su función, cuanto a la sumisión, a estar sujetas a sus maridos, y también cuanto a su conducta, a su porte en el lar, en su hogar. Y entonces en el verso 7 tenemos la posición, la función del marido. Y creo que, por cierto, tenemos aquí un matrimonio de creyentes, una vez que dice que son coherederos de la gracia de la vida. Entonces tenemos la orden del Señor cuanto a la vida, maridos y esposas, y la función del marido, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y bueno, entonces, si la orden que el Señor ha establecido, ha puesto para nosotros en el matrimonio, no es cumplida, no la observamos como conviene, entonces luego hay una interferencia, sufrimos prejuicio cuanto a la oración. Una vez que vamos presentar nuestras oraciones y peticiones al Señor, pero no estamos bajo a su orden, cumpliendo con el que Él ha dejado para nosotros. Y, por ejemplo, si hay conflicto en el matrimonio, si la relación marido y mujer, marido y esposa, no es una relación buena y pacífica, y hay cosas necesarias a serem arregladas en el matrimonio, hay problemas que con el pasar de los años no fueron resolvidos, y el convivio no es de los mejores. La mujer falla en su función, en su responsabilidad. El marido también, cuanto al que cabe, al que conviene a él. Y en un contexto así, pueden orar al Señor, pero es un contexto muy distinto de aquilo que el Señor desea y establece para los suyos. Y entonces la oración es la fuerza que une la pareja, el matrimonio y la familia. Oraciones uno por los otros, por las necesidades de cada uno. Y si hay problemas no resolvidos entre marido y esposa, luego no están en condición de se unirem y estarem de rodillas para orar junto al Señor.
porque la vida común, el convivio diario, no tiene conexión con la práctica de la oración. Y luego hay entonces una interferencia en la oración. Y por cierto, el matrimonio no tendrá sus oraciones atendidas por el Señor mientras sigan viviendo así, fuera del padrón de la orden del Señor. Bueno, creo que es esto, y espero tener ayudado un poco. Bueno, hermano, muchas gracias, hermano Cleidinei de Brasil. Me está diciendo don Marco que ya por la hora es mejor dejarlo hasta aquí, y el próximo martes comenzar a partir del versículo 8 en adelante.